Perfecto, entonces hoy vamos con la clase 2 de software libre. Como les decía, vamos a seguir con la primera unidad de la materia. Y hoy vamos a hablar, y espero que ustedes participen también, ¿sí? La idea de las clases es que sean participativas. Yo sé que las estamos haciendo en remoto y demás, pero bueno, ustedes pueden abrir el micrófono. Los invito a que abran la cámara también, así nos vemos. No pasa nada, yo hoy no me afeité como se puede ver, así que ustedes pueden en cualquier momento eh, interrumpirme, ¿sí? No hay ningún problema. Ahí veo que Diego pregunta que pudiste crear. No, ahora Lucas te va a poner en un grupo y tenés que aceptar la invitación, ¿sí? O sea, es una invitación para formar parte del grupo de software libre y vos tenés que aceptar la invitación, digo. Bien, entonces hoy vamos a seguir, como les decía, con la unidad 1 y vamos a ver cuestiones específicas de cultura, ética y técnica del software libre. Lo que vamos a ver hoy es un poco revisar la filosofía, ¿sí?, de lo que sería la propiedad intelectual, no solo del software libre, pero en particular sobre el software libre, las ventajas que tenemos al abrir el software. Vamos a hablar de la cultura y la ética hacker, de todo lo que es la cooperación voluntaria y las posibilidades que nos da tener el código disponible, ¿sí? Vamos a tratar de llevar eso a las implicancias sociales que nos da tener, poder trabajar con software libre. Y por último vamos a ver una galería de proyectos y algunas conclusiones sobre esta clase, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a hablar, como les decía, desde el punto de vista filosófico, ¿sí?, de la tecnología y de la acción humana, digamos, ¿no? La tecnología es parte de la acción humana, es parte del ser humano, ¿no?, de la cultura desarrollada por el ser humano. Y como tal, la tecnología nos permite resolver ciertos problemas, ¿sí? Es una extensión, una herramienta que nosotros desarrollamos como seres humanos para resolver problemas de manera más ágil, digamos, ¿sí? Al ser una herramienta, como principio, ¿no?, debe pertenecer a quien la usa. O sea, ustedes hagan el paralelismo, por ejemplo, con, no sé, una herramienta, un herrero, ¿no? Imagínense que no es el dueño del martillo o del yunque que tiene para trabajar, que tiene que estar continuamente dependiendo de alguien que se lo provee, ¿sí? Con el software pasa lo mismo. O sea, nosotros con las licencias del software privativo no somos los dueños del software. Tenemos que estar dependiendo de que la empresa X, si se escuchan golpes, es porque están trabajando en el techo. Sí, nosotros tenemos que estar dependiendo de si la empresa X cambia o no cambia una herramienta, ¿no? O sea, eso todos sabemos que ha pasado, ¿no? El típico caso del Windows, cuando lanzó una actualización que se le ocurrió a Microsoft y hubo hasta aeropuertos parados porque las máquinas no funcionaban, ¿no? No estoy diciendo que el software libre sea ajeno a los problemas. Estoy diciendo de que somos dueños de ese software y que podemos, de alguna manera, controlar cómo funciona. En el otro caso, no podemos controlar, o sea, no somos dueños de esa herramienta que tenemos, ¿sí? El software libre fue, en su momento, una respuesta natural a los monopolios artificiales que se crearon sobre el conocimiento, ¿sí? Lo que les contaba en la otra clase, que las empresas se dieron cuenta. Al principio daban el software gratis con la máquina, se dieron cuenta que ahí había un negocio, empezaron a surgir también empresas que vendían software para trabajar sobre sus máquinas, entonces, o sea, sobre las máquinas de otros, entonces se cerraron el código, ya no lo daban gratis y empezaron a cobrar una licencia de uso sobre ese software que corrían las máquinas, ¿sí? Sin mayor esfuerzo para copiar que hacer una copia, ¿no? No es que cada nuevo programa les costaba hacerlo desde cero, ¿sí? No es lo mismo en el caso de una herramienta como les decía recién, de un martillo, ¿no? Un martillo, sí, hacer un nuevo martillo
tiene un costo, claramente. Ya no de propiedad intelectual, porque todo el mundo sabe cómo hacer un martillo, pero obviamente que tiene un costo de material y demás. En el caso del software es muy diferente, porque es copiarlo, que sobre todo hoy en día no tiene prácticamente ningún costo, tiene un costo marginal. Entonces, bien, lo que es la producción de código, ¿sí? En el caso del mundo privativo, obviamente las empresas lo cierran y cada una lo hace de la manera que mejor le parezca. En el caso del software libre, no estamos produciendo código como caridad, ¿no? Estamos utilizando un modelo de cooperación que optimiza los recursos. Eso, si ya empezaron a mirar un poquito el tema de la catedral y el bazar, ahí está bien explicado, igual ahora yo se lo voy a comentar también un poco más, pero la idea es la cooperación que permite optimizar el uso de los recursos en el momento de producir código, ¿sí? Y lo que se obtiene acá, al ser todos dueños de ese código de alguna manera, es evitar lo que les decía, ¿no? Pagar por un permiso de uso a una empresa, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos más recursos disponibles para dar valor agregado, ¿sí? Dar soporte, adaptar el software para casos particulares o poder desarrollar alguna funcionalidad nueva. ¿Tá? Hoy en día, por ejemplo, también es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Con esto del vibe coding y demás, se habla de que ya estamos a un paso a que las empresas desarrollen su propio software, ¿no? Simplemente contratando un cloud code o algunas herramientas de esta que diga, a ver, haceme mi software de tal cosa, ¿no? Y de esa forma fue como en las bolsas pues empezaron a caer todas las empresas que vendían software as a service, ¿no? El software como servicio. Empresas que venden, por ejemplo, la gestión de clientes online, Globant, que su función o su principal mercado es eso, es desarrollar aplicaciones para empresas. Y todas estas empresas empezaron a caer en bolsa porque lo que se dice es que la producción de código hoy en día no solamente que va a poder hacerse así como el software libre, sino que la van a hacer agentes de programación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todas esas empresas cuyo negocio es o hacer software o vender software en la nube, vieron que cayó su valor en bolsa por el tema este, ¿no? Porque se supone que ya la cooperación de agentes va a lograr desarrollar software de muy buena calidad o de calidad comparable con la calidad de software privativo, ¿sí? Y bueno, entonces llegamos al punto que la otra vez hablábamos, ¿no? De copyright, de derechos de autor. Bueno, hay un tema que está anterior a todo eso, porque eso sería la legalidad, ¿no? Que es la cuestión de la propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Sí? Es una propiedad realmente, uno es dueño de su idea o simplemente es una construcción artificial, ¿no? De un monopolio que se crea para restringir a la competencia y restringir el flujo de ideas. Bueno, acá esto ya es un problema filosófico, ¿no? No es algo que vamos a tratar en profundidad en esta materia, pero yo simplemente quiero dejarles esto como inquietud, ¿no? O sea, ¿por qué, bueno, los Beatles ya no, ¿no? Paul McCartney se vendió sus derechos, ¿no? Pero ¿por qué alguien todavía se beneficia con las canciones de los Beatles que se separaron, no sé en qué año, el 69 sería, ya la mitad están muertos, y sin embargo hay alguien que todavía cobra por eso que tocó una persona en la guitarra hace más de 50 años, ¿no? Entonces, es un poco raro esto, ¿no? Pero realmente hay una propiedad atrás de eso, hay un esfuerzo. Sí, en algunos casos se entiende, ¿no? Los desarrollos de vacunas, por ejemplo, lo que se dice es que si no se les permite un plazo después para poder usufructuar ese desarrollo, digamos, esa vacuna en exclusividad, ¿no? Lo que pasa es que no tienen dinero para invertir en investigación. Entonces no pueden desarrollar nuevas vacunas. Sí, ahora, la cuestión es,
¿cuánto? ¿Cuánto tiempo hay que restringir? Si la vacuna soluciona, ¿no? Como la poliomielitis o ese tipo de enfermedades, que hay casos donde el que hizo la vacuna la dio gratis a todo el mundo y no se murió de hambre, ¿no? Entonces, ¿realmente es justificado este monopolio? Aunque sea temporal, o sea, ¿por cuánto tiempo? Y acá estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando del software libre de un caso similar. Alguien hizo el esfuerzo en hacer el software, ¿no? Microsoft, supongamos. Pero Linus Torvalds hizo también un esfuerzo en hacer el software. ¿Se murió de hambre Linus Torvalds? No se murió de hambre. De hecho, él vive de otras cosas que no son claramente vender las licencias de Linux. Bill Gates se murió menos de hambre, yo creo, que Linus Torvalds. Viven los dos igual de bien, me imagino. Uno tiene más plata, pero no creo que viva mal Linus Torvalds tampoco. Entonces, ¿qué sentido tiene defender ese monopolio artificial, ¿no? de la propiedad intelectual? Y sobre todo esto, ¿no? Limitar la competencia y limitar el flujo de ideas que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque si nosotros descubrimos una vacuna, imagínense en la situación actual, ¿no? Porque ya, por suerte, la mayoría de las enfermedades estas graves se fueron erradicando, pero una vacuna contra algún tipo de cáncer, y no, durante 10 años solamente somos nosotros los dueños y la cobramos carísima. Durante 10 años se va a morir un montón de gente que no tiene acceso a esa vacuna. ¿Hasta dónde llega la ética, no? Y salvando las distancias, con el software pasa lo mismo, ¿no? Yo desarrollo, como hizo este muchacho ahora, esto de OpenClaw para coordinar agentes de inteligencia artificial. Y bueno, él lo dejó gratis. Después lo contrató OpenAI y no creo que se esté muriendo de hambre el chico, ¿no? Pero y sin embargo sigue abierto OpenClaw y la gente ha hecho forks y hay un montón y se va beneficiando toda la sociedad de esto que desarrolló una persona. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se crea con el concepto este de propiedad intelectual? Se crea una escasez artificial de un bien, digamos, del conocimiento en este caso, ¿sí? La propiedad física existe y tiene motivo, porque los bienes son escasos. O sea, si yo me como una manzana, ustedes no se pueden comer esa manzana. Cualquiera de ustedes, entre todos, va a ser poco una manzana. Pero en ese caso la propiedad física está clara, ¿no? Es una manzana que es una y única. En cambio, el código no es uno y único, ¿sí? Igual que la música de los Beatles no es una y única, ¿no? O sea, está grabado y se puede reproducir. Pasa lo mismo con los libros, por ejemplo. O sea, los libros tienen al principio todos, salvo los que tienen una licencia específica que permite compartir, donde dice que no se pueden reproducir. Y hoy en día los libros digitales pasa un poco de lo mismo, ¿no? Uno se puede descargar un libro, pero dice que no lo podemos copiar, que solamente se le dio a una persona para que lo lea él solo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos creando con estas leyes es un monopolio artificial y una escasez artificial, ¿sí? En todos estos casos, en la música, ¿no? la literatura y en el software, las ideas son no rivales, como dice ahí, ¿no? Copiar no es algo que le vaya a perjudicar a la persona que creó el original, ¿no? Sí, sin embargo, va a permitir multiplicar el conocimiento, o sea, tanto en el caso de la música o la literatura, pero también mucho más en el caso del software, ¿no? Si se permite copiar un software, más gente se puede beneficiar de ese software. También pasa claramente con las vacunas, con esto que les decía, ¿no? Pero nosotros vamos a enfocarnos más en lo que sería el software. Si yo permito que todo el mundo tenga acceso a ese software, permito, por ejemplo, que estudiantes como ustedes lo puedan ver, lo puedan estudiar, puedan ver diferentes algoritmos, cómo se hace, ¿no? Se aprenda a dar mantenimiento también a ese software, que es a lo que ustedes se van a dedicar más como administradores de sistemas. En cambio, si yo solamente tengo un software cerrado,
tengo que hacer los cursos del fabricante, aprender con el fabricante y solamente voy a saber manejar ese software de ese fabricante. Y bueno, y todo esto que yo les estoy contando no es algo que se me ocurre a mí, ¿no? Hay un montón de autores que están en contra de la propiedad intelectual. Por eso yo se los muestro acá. Esto no es mi opinión lo que les estoy dando, ¿sí? Yo les estoy mostrando acá qué es lo que dicen diferentes autores acerca de la propiedad intelectual y de este cierre que hay que afecta como uno de los productos que están limitados por la propiedad intelectual al software. Una de las opiniones que la puse acá textual es que la propiedad intelectual dice no protege la propiedad en sí, ¿no? Sino que protege la rentabilidad de un modelo de negocio a costa de la libertad de otros para usar su propia propiedad física, que en este caso son las computadoras, ¿sí? Pero imagínenlo a esto mismo aplicado, como les decía, a las vacunas, ¿eh? Alguien desarrolló una vacuna que se le reconocerá, obviamente, que cura alguna enfermedad grave, y la propiedad, ¿no?, intelectual de ese desarrollo no es que protege a la vacuna en sí, ¿no? Protege la rentabilidad del modelo de negocio que pueda hacer esa persona mientras no se permita copiar. Que ya les diré que hay países que eso les da lo mismo y la copian igual, ¿no? Porque hacer una ingeniería inversa de ciertas cosas es bastante fácil. Entonces, son opiniones en contra de esto, del cierre del software, que también se puede aplicar a un montón de otros mercados, de otras tecnologías. En este caso, el software libre obviamente le va a devolver a la persona el control que tiene sobre sus herramientas, ¿no?, sobre su hardware, en el caso de que estamos hablando de software. Y bueno, y una de las tantas cosas que permite el software libre y el desarrollo utilizando las herramientas que se usan en software libre es la posibilidad de obtener el orden espontáneo. Hay muchos autores que describen cómo el orden puede surgir sin que haya un planificador central, ¿no? En este caso, que no haya una empresa que, como va a obtener un rédito, ¿no?, al vender el software o el mantenimiento del software, las dos cosas, ¿no? Cierra el código para ser la única que puede tener control sobre ese software, ¿no? Entonces, ese sería, de alguna manera, es el argumento que siempre ha tenido Microsoft, Oracle, todos los que venden software privativo, ¿no? Que ellos dicen, bueno, nosotros te garantizamos que este software funciona porque somos tal empresa y ponemos nuestro nombre, ¿no? Hay un montón de autores que defienden que el desarrollo, ¿sí?, del software libre, a pesar de ser caótico, no sé hasta dónde avanzaron, como les decía, con el tema de la catedral y el bazar, y a pesar de tener un aspecto caótico desde fuera, el orden espontáneo en ese software surge de manera natural, ¿sí? Miles de personas colaborando, programadores, testers, todo, colaborando solo por su propio interés, pueden crear sistemas hipercomplejos. No es necesario que haya alguien sí o sí liderando todo esto. Dicho esto, por ejemplo, en el caso del kernel de Linux, que empezó de cierta forma más desordenado, pero siempre tuvo como líder a Linus Torvalds, ¿no? Él, de hecho, se autodefine como un dictador benevolente, ¿tá? O sea que ahí hay una clara cabeza. Pero bueno, cuando el sistema de software libre, sobre todo, inicia, es un poco más caótico. Ya con desarrollos más grandes, como es el kernel de Linux, como es, por ejemplo, una distribución como Debian o Fedora, bueno, ahí hay cierta organización. Bueno, entonces quería llegar hasta esto, ¿no? Hasta decirle que para analizar esto hay un montón de autores, pero este es un autor en particular, ¿no?, Eric Raymond, que escribió este libro que se llama La Catedral y el Bazar. Esto está en inglés, pero más o menos se pueden dar una idea.
¿sí? De todo lo que cuenta, ¿no? Las diferencias entre la catedral, que sería el desarrollo cerrado que caracteriza al software privativo, donde hay una empresa, donde hay jerarquías, ¿no? Gestores de proyectos, equipos de trabajo, y donde cada uno se dedica a su parte, digamos, no ve el resto, y se caracteriza por ser más lento, ¿no? Porque esto es hasta que un equipo no termina con su trabajo, bueno, no arranca el resto, y el testeo se hace normalmente sobre la plataforma final y por una cantidad acotada de testers. En cambio, en el caso del bazar, es abierto, es descentralizado, ¿no? A primera vista parecería que hay un caos, pero como les comentaba también en la primera clase, como hay un montón de testers, que son todos los usuarios en realidad, no solamente los desarrolladores, cualquiera puede acceder al código, cualquiera lo puede ejecutar, bueno, como hay un montón de gente viendo, perdón, los errores terminan siendo superficiales, o sea, terminan saliendo rápidamente. Y como también hay un montón de gente desarrollando, cuando un error se reporta, se puede arreglar de manera más rápida. ¿Sí? Entonces, estos dos mundos, siempre considerándolos como extremos, ¿no? Obviamente que todos caen dentro de un gris. Las empresas hoy en día usan también herramientas como las del desarrollo del software libre, y como les decía, en el software libre, cuando los proyectos empiezan a crecer, se necesita también cierta jerarquía y cierta planificación, ¿no? Pero, bueno, como extremos, digamos, sería la eficiencia y la planificación. El software libre, en principio, permite innovar más rápido, ¿no? Porque no hay barreras de patentes y podemos estar continuamente desarrollando y mejorando. No sé si ustedes vieron en Introducción a la Computación, ¿no? Lo que son las rolling release. ¿Saben lo que es una rolling release? Rolando sabe, todo el resto no sabe. ¿Sí? Saben que Ubuntu, por ejemplo, que es lo que yo estoy usando Kubuntu 24.04, que es una versión estable, se llama, del sistema operativo. El sistema operativo incluye el kernel y las herramientas alrededor del kernel. El software de escritorio, todos los programas que yo uso, todo. Esta es una distribución estable que está igual, la misma versión, básicamente desde abril de 2024. Ahora, el mes que viene, sale la nueva estable. Claro, Rando. Entonces, en contraposición, hay otras releases, hay otras distros que se llaman rolling release, o sea, que están continuamente sacando novedades. ¿Qué pasa con eso? Dos cosas, o sea, puede salir algo muy nuevo que todavía es inestable, y puede ser que en algunos casos no se lleve bien la nueva versión de algo con la versión de lo otro que todavía no se actualizó. Por ejemplo, no sé, imagínense ustedes que acaban de instalar la última versión de, no sé, OBS, que es un software para grabar pantallas, pero el entorno de escritorio todavía está en X server, no está en Wayland. Y bueno, y OBS solamente soporta Wayland. Estoy diciendo cualquier cosa, no sé si es el caso. Entonces, deja de grabar de repente porque está esperando que abajo haya un gestor de ventana en Wayland, y sin embargo está en X todavía, ¿no? Entonces, eso pasa con las rolling release. Pero si ustedes quieren tener la última versión de todo, bueno, está Arch, como dice Rolando, OpenSUSE, Fedora creo que también tiene versiones así, más del tipo de rolling release. Ustedes disculpen que me pierdo de rato porque hay un techista trabajando, mucho ruido de todo tipo. Bien, entonces, la innovación permite eso, ¿no? Que continuamente estemos teniendo lo último disponible. La otra cuestión es la adaptabilidad. Vamos a poder, de acuerdo a lo que solicite el mercado, solicite la gente, ¿sí? Ajustar el código a la necesidad. En estos casos, por ejemplo, lo que les decía recién, ¿sí? Wayland es el gestor de ventanas que todo el mundo está impulsando ahora. Entonces, las primeras versiones de los entornos de escritorio soportaban X y Wayland.
Sobre todo los escritores más viejos se quedaron en X, pero los más nuevos, como Genome y KDE, trabajan ya con Wayland. Y van de a poco descartando la compatibilidad con X. Entonces, de a poco el mercado se va ajustando, ¿sí? Pasó otro tanto con SystemD, que es el software que se encarga de iniciar los programas, ¿sí? Cuando arranca la máquina. Entonces, eso se va adaptando, ¿sí? Salen funcionalidades nuevas y las antiguas se mantienen hasta que se dejan de soportar. Por ejemplo, 32 bits, ya prácticamente ninguna distro saca versión de 32 bits. Hasta hace poco era normal y hace 15 años lo primero que salía era 32 bits, porque era lo que más había dando vueltas, ¿no? A nivel de hardware. En cambio, si vamos al mundo del software privativo, por hacer un paralelismo, ¿no? Windows soportó todo el tiempo 32 bits, de repente dijeron no soportó más, lo cortó, bueno, olvídense de adaptabilidad. Y ahí uno tiene que ir con lo que dice el fabricante. El fabricante dice esto, tenemos Windows XP, seguimos con Windows XP, seguimos con Windows XP, y por lo peor, bueno, ahora yo creo que ya inclusive con Windows 8 hicieron un poco de lo mismo, pero sacaron, ¿no?, el Windows Vista, que no andaba ni para atrás, después el 7 muy bueno, después el 8 una porquería, y había que quedarse con lo que te daban. No hay mucha opción. Y bueno, y por último, desde el punto de vista ético, también, ¿no? No hay, nosotros cuando usamos software libre no estamos bajo ninguna coacción, ¿no?, de una ley de propiedad intelectual que está defendiendo el monopolio de ninguna empresa, digamos, ¿sí? O sea, usamos porque queremos, cooperamos porque queremos, si queremos mandar telemetría, ponemos la opción o la sacamos. En el caso del software privativo, normalmente no tenemos opción, ¿no? Se instala Microsoft Edge, manda datos de uso a Microsoft. Google Chrome creo que da la opción todavía, pero bueno, hay que buscarla donde está. Si no, típicamente va a mandar el software, va a mandar información de uso, te empieza a decir, no, pero está anonimizado, que esto y lo otro, pero no tenemos forma de evitarlo. Bien. Hasta acá, esta parte quedó clara. No salgan a romper todo y quemar todo, ¿no? Solamente les estoy dando un punto de vista de por qué el software libre en algunos puntos es superior al software privativo, ¿sí? Bien, vamos entonces, si no hay dudas, a ver, espérenme un segundo que están tocando la puerta. Bueno, disculpen, pero la tormenta con la lluvia y demás, entraba agua por todos lados. Vamos con la sección 2 entonces. Y no pausé la grabación, así que todo esto va a quedar en YouTube.
Bien, seguridad y transparencia, ¿sí? Esto también es algo importante que nosotros, a lo que nosotros accedemos al tener la disponibilidad del código, ¿está? Si hacemos un paralelismo, por ejemplo, con la criptografía, ¿qué vamos a ver? En la criptografía, no es que nosotros logramos, ¿sí?, que nuestras comunicaciones o nuestros datos encriptados no sean accesibles porque el otro no sabe cómo desencriptarlos, ¿no? Lo que se hace hoy en día en la criptografía, la época de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con la máquina Enigma, sí, ahí era porque no se sabía cómo era que los alemanes mandaban las comunicaciones, hasta que alguno descifró cómo se hacía, ¿no? Pero en la criptografía actual no es así, ¿no? Hay una seguridad que es por diseño, ¿no? El sistema es seguro aunque el atacante sepa cómo funciona, ¿eh? Hoy en día lo que nosotros usamos son claves lo suficientemente grandes para encriptar, ¿eh? Son claves lo suficientemente grandes, porque también existen algoritmos de clave asimétrica, pero la idea es esa, que la clave sea tan difícil de averiguar que uno no pueda encontrar la comunicación, o que, bueno, que sea tan caro encontrar la comunicación que nadie se va a poner a romper ese código, ¿sí? No es imposible, ¿sí? Todos se pueden. Con la suficiente capacidad de procesamiento y de suficientemente tiempo, todos los algoritmos de cifrado se pueden romper. Pero la idea es que están todos diseñados de manera que sea más costoso romperlos que nada, que lo que se pueda ganar por romper esa seguridad. ¿Se entiende? Y en el caso del software es lo mismo, ¿sí? Cuando te dicen, no, bueno, pero ayer salió, de hecho salió ayer o anteayer, ¿no?, un problema de seguridad de Ubuntu 24.04, tanto para el desktop como para el servidor, y dicen, no, bueno, pero es inseguro. En Windows eso no pasa. Bueno, no es así. O sea, en Windows también pasa, lo que pasa es que no se hace público o no es tan fácil averiguar qué pasa en ese tipo de cosas. Y es más, hasta que el fabricante no decide sacar el parche para arreglar ese problema de seguridad, ahí sigue el problema de seguridad, ¿sí? Lo puede estar explotando alguien sin que nosotros lo sepamos. En el caso del software libre es diferente, ¿no? Porque todos tenemos acceso al código, sabemos si es seguro o no es seguro porque lo podemos mirar. Bien. Y en estos casos se habla de sistemas antifrágiles, ¿no? Los sistemas antifrágiles son sistemas que mejoran con el desorden, ¿sí? No se aplica solamente a software libre. El software libre es un caso de un sistema antifrágil, porque cada ataque o cada error que se detecta fortalece al sistema para todos inmediatamente, ¿no?, en el momento que sale el parche. Lo que les decía, el software privativo, primero, no sabemos si tiene o no tiene algún tipo de error. Es más, muchas veces alguien que sabe de un error de un sistema privativo no lo reporta, sino que lo explota precisamente. Hasta que alguien lo reporta o alguien de la empresa que lo desarrolla, ¿sí?, lo descubre, lo arreglan y capaz que recién ahí, cuando está listo el parche, se hace público. Y todo ese tiempo, nuestro sistema va a ser susceptible a los ataques. Entonces, ese no es un sistema antifrágil. El software libre sí es antifrágil, porque apenas se reporta un error, la comunidad lo puede resolver y todo el mundo se beneficia de ese error. Esto que les decía, por ejemplo, de las rolling release significa que las nuevas funcionalidades van saliendo todo el tiempo. Estas releases estables, como la que decía que uso yo, no es que no cambia, no está inmutable desde abril del 24, ¿no? O sea, se fue actualizando porque cada vez que surgen errores, ya sean de seguridad o de cualquier otro tipo, se arreglan. Lo que pasa es que se arreglan dentro de la misma versión, ¿sí? No se cambia de versión, sino que la misma viene con una solución, un parche
que arregla ese error o arregla cualquier cosa que estuviera funcionando de manera insegura, ¿sí? Lo que no va a pasar es que se actualice, por ejemplo, la versión de Wayland o la versión de KDE. Eso no va a pasar. ¿Sí? Yo estoy, no me acuerdo si es en la 5, cuál es la que trae este. Ya hace un montón que sale la versión 6, pero no se incluye hasta el 26.04, no va a venir. Las versiones intermedias de Ubuntu que no son estables sí tienen KDE 6. Bien. Entonces, ¿de qué hablamos en estos casos? Hablamos de la libertad que nos da el software libre de verificar qué está haciendo realmente el software, como les decía, no solamente por una cuestión de seguridad, sino también por una cuestión de poder auditar el software, ver que no haya ningún backdoor, ¿no? Puertas traseras, que no esté enviando datos a donde no debe. Y por último, verificar también nos da confianza en el software. No, no confianza porque el fabricante dijo acá estoy yo y yo te prometo que no estoy vendiendo tus datos, ¿no? Ya sabemos, en los casos de Facebook, vendiendo ya no me acuerdo cómo se llamaba la empresa esta, y de tantas otras que terminan usando, como les decía también en la otra clase, ¿no? Que hablábamos, usando los datos para entrenar modelos de lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, la confianza es porque cualquiera puede acceder al código y ver que realmente hace lo que dice el fabricante que está haciendo. Bien. ¿Alguna duda sobre el tema este de seguridad? ¿Comentarios? ¿Tampoco tienen? ¿No han sufrido nunca un virus o algo en software privativo? No. ¿En el teléfono? Rolando, manda una manito para arriba o algo así. Sé que hay alguien escuchando. Ah, con Ares. Sí, yo llegué a usar el Emule, que era anterior. El Idonki, ¿cómo se llamaba? Idonki creo que era el primero, después fue el Emule. Sí, los troyanos también, obviamente. Ahora, yo creo que viene más por el lado del phishing y el celular, ¿no? Y te sacan el WhatsApp. Pero bueno, todavía quedan muchos virus. Sí, ni hablar. Mi hijo la otra vez con el teléfono estaba desesperado porque le saltaba cada 1 o 2 minutos una publicidad. Yo no sé, ¿qué instalé, papi? ¿Qué sé? Pero bueno, ¿qué? KMS Pico. También, no sé qué es KMS Pico, perdón. Sí, me Rolando, ¿qué es? No me hagas buscar. Ah, hace tanto que no uso Windows que ni sabía que había un activador de licencias todavía. Ah, mirá, mirá, qué bueno. En serio, yo creo que en el 2008 fue la última vez que usé Windows. He instalado Windows, pero siempre Windows oficiales en empresas, ¿no? Ah, mirá qué bueno. Sí, todas esas cosas tienen algo por atrás. No, no necesariamente un virus, pero probablemente te deja algo dando vueltas porque de alguna forma tienen que hacer plata esa gente. Ah, mira, sí, no, no, yo desconozco todo eso. De hecho, me he negado en alguna empresa a instalar software trucho que me han traído y así me fue también. Pero bueno, bueno, vamos a seguir entonces con la sección 3. Después hacemos una pequeña pausa, ¿sí? La sección 3 habla sobre economía y la libertad del software libre, que nos da el software libre, ¿sí? Lo primero es la cuestión de romper monopolios, ¿no? El software privativo lo que va a intentar, es una cuestión de mercado, es una cuestión en la que yo no voy a entrar, pero lo que va a intentar cualquier fabricante de software, cualquier proveedor de software, es crear un monopolio de nicho. ¿Sí? ¿Cómo lo crea? Y bueno, haciendo formatos cerrados y patentes. No sé si ustedes
saben que, por ejemplo, en su momento, ¿no? Nokia, Apple, Ericsson, todas estas se las pasaban, ¿cómo se llama? Haciendo juicios porque uno había patentado el doble clic, decía cualquier cosa, pero de ese estilo era, y el otro había patentado la ventanita. Entonces no se podía usar que la ventana se abriera con un solo clic, tenía que ser con 2 clics, porque el uno ya estaba patentado por Apple. Todo es así. Y todas las empresas estas intentan crear ese monopolio en lo que ellos desarrollaron primero. ¿Sí? Yo he visto gente tratando de patentar, no sé, el uso de un cajero automático, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si otra persona hacía lo mismo, que ponía la tarjeta de un lugar y poniendo unas cosas en una pantalla sacaba plata, bueno, eso estaba patentado. Economía hizo Niantic, Pokémon Go con lo que hizo, claro, no sé. Bueno, Pokémon seguramente esté patentado, obviamente, y no se puedan copiar. Después otra cosa que, por lo menos acá en Argentina, imagino que todo el mundo que hace remeras con los Pokémon y muñequitos y todo, no paga licencia a los japoneses, pero bueno, seguramente sí que está. Todo eso tiene licencia. Eh, Yendo al software en particular, también, ¿no? Utilizando las patentes y las licencias, intentan, ¿no? Crear ese monopolio de nicho y intentan, y lo logran, obviamente, ¿no? Windows tiene, de alguna manera, el monopolio del desktop, eh, Oracle tiene el monopolio en las bases de datos, eh, bueno, y así, y así lo van logrando, ¿no? En el caso del software libre, bueno, la idea es democratizar el acceso a todas las herramientas y además, no solo a todas las herramientas, sino a herramientas de alta gama, ¿no? O sea, hoy en día, como decían ahí, el Office de Microsoft, el LibreOffice, desde mi punto de vista, por lo menos no tiene nada que envidiarle. Yo no uso nada que le falte, digamos, no uso nada que no esté en LibreOffice. De hecho, claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que logran empresas como Microsoft, bueno, es patentar un sistemita, ¿no? Una forma de poner los botones en la pantalla, entonces LibreOffice en teoría no lo puede hacer, van cambiando su formato propietario de archivo, entonces cuando lo importás en LibreOffice no queda exactamente igual, y de esa manera mantienen ese monopolio de nicho, como les decía. ¿Sí? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que el software libre nos permite democratizar el acceso y que empresas relativamente pequeñas o que grupos de personas relativamente pequeños puedan competir con gigantes como decía Microsoft, Oracle y demás. Ah, pues, Rolando dice que Niantic del tema del Pokémon Go. Seguro, sí, seguro que atrás de la gratuidad de ese tipo de servicios, algún beneficio tienen que encontrar. ¿Sí? Si no es la venta de la propia empresa que hizo el desarrollo, algún otro negocio van a tener con los datos. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es también la otra cosa que nos permite el software libre? Nos permite liberarnos, ¿sí? De nuestro proveedor. El vendor locking sería en inglés, que es el secuestro del cliente. Lo que va a tratar siempre un proveedor de software privativo es que nosotros nos cueste mucho pasar a otro software, sea privativo o libre. ¿Sí? O sea, la persona, ¿cuál suele ser la estrategia? Y lo hacen todos, ¿sí? No estoy hablando en contra de ninguno, y yo entiendo que por su modelo de negocio lo tengan que hacer, ¿no? Eh, Google, por ejemplo. Google da un montón de herramientas gratuitas a los establecimientos educativos, ¿sí? O gratis o con mucho descuento, ¿no? Entonces, ¿qué logra con eso? Que los alumnos
usen las herramientas de Google. Cuando salen al mundo laboral, se encuentran con otro proveedor. Y dicen, no, a ver, Google era mejor porque capaz que hace exactamente lo mismo, pero la persona está acostumbrada a Google. Con Windows, como sistema operativo, es exactamente igual. O sea, yo, como les decía, yo he instalado Windows XP 7, 8, 10, y del XP al 10 hay un salto importante. O sea, las cosas están en lugares diferentes, pero cuando yo le ponía el XP a un Linux Mint, que se parece un montón, decía, ay, no, no encuentro esto, no encuentro aquello. En el Windows 10, milagrosamente, lo encontraba, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hacen muy bien las empresas de software privativo, ¿sí? Capturar al cliente y tenerlo de alguna forma captivo de su producto, ¿sí? Para que se sientan cómodos trabajando solamente con su producto. En el caso del software libre, al tener nosotros el código fuente, como clientes o como usuarios, podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Porque los datos se guardan en formato abierto, porque podemos migrar todo de un lado a otro, porque podemos adaptar la interfaz si no nos gusta cómo está, ¿sí? Y si un proveedor que nos está dando mantenimiento sobre ese sistema no nos gusta, podemos contratar a otro que nos siga dando ese mantenimiento. Esa es la diferencia entre el software libre y el software privativo desde el punto de vista económico, ¿sí? Y por último, otro de los temas importantes, bueno, no por último, otro de los temas importantes es lo que se llama, en castellano, es costo total de propiedad, ¿no? TCO, por las siglas en inglés, Total Cost of Ownership, que es lo que nos cuesta realmente tener todo. Pues yo les decía, ¿no? El software libre en principio no tiene licencia, entonces, es gratis. Bueno, no. Y de hecho, esto es una discusión importante en los lugares donde yo he trabajado, era una discusión importante. Porque, ¿qué pasa? Tengo que contar un montón de cosas dentro del costo de propiedad. No solamente el mantenimiento, que hay menos gente que sepa de software libre que gente que sepa de software privativo, sino que también tengo que contar una caída en el servicio, ¿no? Al principio, si yo cambio a una persona de Microsoft Office a LibreOffice, al principio esa persona probablemente no pueda trabajar o le cueste bastante trabajar. Durante un mes o 2 meses va a trabajar a media máquina y después recién se va a... Eso tiene un costo para la empresa. Y también un costo probablemente que tengamos de capacitación, ¿sí? Vamos a tener que capacitar al usuario, pero también a la mesa de ayuda, por ejemplo, si no conocen de software libre. De hecho, yo no me acuerdo si les conté, pero bueno, Lucas Linkiman, que es el ayudante, él es egresado de la primera camada que se recibió de esta tecnicatura. Y apenas se recibieron, yo lo contraté, en ese momento yo trabajaba en IPROS, para poder liderar la migración. Estoy hablando de año 16 o por ahí, para poder, fue él y varios compañeros, entraron en IPROS para poder liderar la migración a software libre, ¿sí? Porque estábamos haciendo esa migración, había una ley en ese momento que impulsaba la migración, y el problema era que en la mesa de ayuda al completo no tenía idea de software libre. Me ha pasado de que yo instalaba una máquina con Linux y de atrás venían ellos y le volvían a poner un Windows trucho, ¿no? Entonces, bueno, ojo con esas cosas. El costo total de propiedad implica más que solamente la licencia, ¿sí? Entonces, como estrategia libre, ¿sí? En realidad, muchas empresas usan software libre. Otra cosa es que lo cuenten o que lo hagan público. Google, para todos sus servidores, obviamente que tiene software libre, adaptado por ellos, pero usan el código libre. Amazon, Meta, Facebook, ¿sí? Los servidores de Facebook también corren sobre software libre. ¿Y por qué? Bueno, claramente porque así no dependen de un tercero, ¿sí? En este caso de Microsoft, que incluso creo que para los tres es competencia, ¿sí? Para el control de su infraestructura. Imagínense ustedes si Google tuviera que estar dependiendo de Windows, ¿no? De Microsoft, para actualizar el software que manejan sus servidores, además de no saber
hasta dónde esos servidores funcionan al 100%, envían datos afuera, etcétera, etcétera. Entonces, a las empresas, utilizar software libre también le da de alguna manera soberanía, si le da control sobre su tecnología. Bien, entonces hasta acá estaríamos en la mitad de la clase, más allá de las interrupciones, creo que ahora sí es el momento de hacer una pausa. No sé si tienen dudas o consultas. Diego, ¿te quedó claro entonces que después te va a llegar un mail con una invitación? Lucas puso a quién les envió ya la invitación para participar o sea, para que se pongan en el grupo de GitHub, ¿sí? Bien, voy a parar la grabación.